Bien, señores, oyendo a José Israel y algunas cosas que se dicen fuera de cámara, uno piensa que los mejores programas se hacen fuera de cámara. Y a uno lo que le Por queda, eso es que compran las grabaciones uno de esos pedacitos. uno lo que le queda es preguntarse, realmente, después, porque estábamos todos de acuerdo que Trujillo era malo. Trujillo no tiene por dónde tú defenderlo, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha, ¿quiénes han sido los buenos de la película? Bueno, hubo una persona que me Y dijo a mí, es solamente uno, una gente el me que dijo- no logró el poder. Estos son, el asunto es que hay un instinto quizás muy humano que una persona me estuvo describiendo, que es que cada quien quiere superar a su antecesor. Entonces dice, aquí tenemos, antes había un solo Trujillo y ahora tenemos un grupo de personas que quieren ser Trujillo. sí, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuándo fue la independencia de la República? 1844, ¿Cuántos años hacen? mucho. ¿Cuántos presidentes han pasado? ¿Ciento cuántos? ¿Sí? ¿Ciento y pico? No, o 40 y pico. No, 40 y pico. Han pasado 40 y pico. 40, pero yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú sabes que todos los países de América, todos, desde arriba hasta abajo, han devaluado su moneda muchas veces. Y que nosotros hemos sido uno de los 10 países que menos ha devaluado en nuestra historia Sí. después de la independencia. No, Pero nadie tiene la culpa. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Sí, Guerra porque Mundial. antes de la Segunda Guerra Mundial Estaba el dólar. y antes de la ocupación americana del 16, el comportamiento de la moneda dominicana era errático. Bueno, se hizo A otra decir moneda la en el verdad. 44, pero No se hizo la moneda. bueno, desde que se hizo la moneda, Sí. que tiene aproximadamente 72 años, tú tienes que la evaluación es 50 por 1, a lo más que ha llegado. Hubo uno ahí que la puso en 56, como 6 días, y no hemos mantenido en menos de 50. Y todos los gobiernos han entendido ese proceso, que si tú no produces divisa y produces deuda, sería un error devaluar, ¿verdad? Eso lo entendió todo el mundo. Naturalmente ahora se está reflejando la forzada paridad monetaria, se está reflejando en un endeudamiento externo brutal, necesario para el crecimiento, pero es una jugada arriesgada, porque si tú no logras el crecimiento, entonces tienes la deuda que pagar. Si tú logras el crecimiento, tú pagas la deuda y no hay problema. Pero ese es un juego donde muchos nos hemos caído en la vida privada. Nos hemos endeudado más allá de la posibilidad de pago real y luego no ha habido pago, no ha habido forma y hemos tenido que reestructurar nuestros negocios. Eso ha pasado en la vida privada y puede pasar en la vida nacional, es el riesgo que se está corriendo. Pero realmente el Producto Bruto Interno ha crecido de una manera notable y la capacidad de pago todavía existe. El personaje que tú mencionaste, que marcó el antes y el después del PRD y del país, que fue el 86 con Jacobo, en una oportunidad él dijo, no sé si fue en público o en privado, pero estoy seguro que una parte la dijo en privado. Una era, inorgánicos bien invertidos son saludables, si se invierten para reproducción, no para cogérselo. Y después a seguidas dijo, un gobernante tiene que limitar el grado de corrupción, limitarlo. En que, por ejemplo, no se cojan 1 millón, más de 2 millones, más de 1 millón. Pero ahora estamos viendo que otros gobiernos han instaurado el sueldo alto para justificar los ingresos altos. Es decir, tú coges a cualquier funcionario que haya estado del 96 en el poder y todos tienen 30 o 40 millones de pesos que pueden justificar. Y hasta 96. Si tú multiplicas los salarios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algo más que hablar que no es eso, y es un invitado, doctor. Y porque el doctor Nazaret Jabún estuvo con nosotros, en la guía parecía como que iba a hablar de lo que constituye hoy su trabajo permanente,
y la conclusión exitosa de su vida profesional, que es el tratamiento con ozono para una serie de enfermedades de delicado tratamiento establecido en la medicina. Pero simplemente enunció el tema al final porque se dejó llevar por su vieja práctica en el servicio público y su gran conocimiento sobre la necesidad de un sistema de salud distinto. Nos quedamos entonces en el capítulo del sistema de salud nacional que usted trató con elocuencia, pero vamos a pasar al capítulo con que usted está comprometido con este programa, que es a la novedosa práctica del tratamiento con ozono para enfermedades infecciosas, enfermedades de diversos tipos que usted tiene el tema en sus manos. Buenos días, doctor. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias Le a ustedes. agradecemos mucho. Doctor, si usted ha podido probar en el ejercicio de su práctica que el ozono es bueno, efectivo, un tratamiento que es viejísimo, porque nosotros tenemos pruebas y ya se lo hemos mencionado, del uso de ozono, inclusive en los años 40. ¿Por qué los grandes centros del mundo no han asumido ese uso? Los grandes centros en el mundo. Mire, Que el doctor Nazaret Jabún en República Dominicana, en Arbola. hay un factor muy importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la medicina fue un comercio común y corriente. O sea, ese resultado de venta de productos en términos generales, y a partir de ahí los laboratorios médicos supieron al mundo de pastillas, jarabes e inyecciones. El trabajo del ozono es justamente evitar que el ser humano caiga en manos de pastillas, de inyecciones y de jarabe. Por una simple razón. El ser humano nace con la condición de darse su propia salud. El cuerpo humano se recupera a sí mismo. Usted se da una herida, solamente con limpiarla, ella va a cicatrizar si sus condiciones físicas son buenas. Va a cicatrizar. No necesita ni siquiera el antibiótico, porque el organismo tiene su método de defensa propio, que si es buena la defensa, va a trabajar normal como un ejército poderoso, cicatrizando esa herida y matando las infecciones. Cuando la medicina pasa a ese plano de laboratorio, inmediatamente se comercializa con un negocio a veces hasta un poco puerco, un poco sucio, en el sentido de que nos han puesto a nosotros a depender directamente de la farmacología y no de nuestra alimentación y nuestro medio. Si una persona que tiene problemas físicos, en términos degenerativos, digamos una enfermedad degenerativa cualquiera, que le pasa a todo el que pasa por los 30 años, comienza a degenerarse, inmediatamente comienzan los fármacos a trabajar sobre él. Ya necesita una pastilla para la artritis, necesita una lente para la visión, que está muy bien hecho, necesita a veces cualquier bobería. Sin embargo, un organismo sano puede llegar a los 70 años sin necesidad, y tal vez más de 70, de tomar ningún medicamento. ¿Por qué? Porque nosotros envejecemos, nos destruimos y nos enfermamos por falta de oxigenación fundamentalmente. Nosotros todos dependemos del oxígeno. El oxígeno es nuestra fuente de vida. Pero tenemos la dificultad que nuestro cuerpo es más grande que nuestra capacidad de alimentarlo con oxígeno. Y cuando usted ve en la calle un camión que dice oxígeno médico y oxígeno industrial, ¿de qué no están hablando? De un oxígeno que está preparado para la respiración humana en una concentración y el otro puede estar mezclado. Pero el nuestro, que nosotros respiramos, es El una médico mezcla. tiene un 3% o un 5%. No, el médico no, tiene un 80 y un 90. Y un No, 95. yo digo de CO2, De CO2 tiene un 1, un 2, 3%. para que estimule el centro respiratorio. Para que estimule y mantenga el intercambio de gases con cierta regularidad, o mejor dicho, con cierta normalidad. Y el otro es puro oxígeno, el Totalmente industrial. puro, totalmente puro. Por eso es mucho más peligroso y hace llama incluso con facilidad. El oxígeno es un combustible. Sí, En el cuerpo funciona como combustible también. como combustible y como nutriente. Es un combustible porque es el que usamos todos nosotros para rehabilitar las células. Sin oxígeno no hay vida. Y le decía ahorita el problema que tenemos con la respiración.
Porque usted observa, por ejemplo, un gato o un perro en la casa, tiene los mismos orificios nasales del tamaño nuestro, idénticos. O sea, esos orificios son idénticos a los Estándar en nuestros. todito. Pero el tamaño de esos animales es la mitad o una cuarta parte nuestra, o una tercera parte, o una décima parte. El gato es una décima parte o menos. O sea, el gato y el perro respiran mejor que nosotros, porque tienen mejor fosas nasales. Pero nosotros tenemos un cuerpo muy grande con pocas fosas nasales. Los animales de caza, como el león, tienen la nariz grande. Y el animal que va a ser cazado, la víctima del león, también tiene la nariz grande. Eso es para poder correr. Y a propósito del intercambio, doctor, para sentar eso y pasar a otra cosa, ¿por qué te dicen a ti, de día debajo de un árbol, de noche no duermas debajo de un árbol? Eso es parte de la medicina que tiene que asimilarle el médico. Y por eso hay vegetarianos. El elemento que produce oxígeno en la tierra son los árboles. Ese color verde que llamamos clorofila no es más que una concentración de oxígeno en cada hoja. Por eso es que hay que comer hoja. Y nosotros como seres humanos tenemos mejor diseño para comer hojas, frutas, cereales y vegetales que para comer carne. El que nace para comer carne tiene dentadura carnívora, que son colmillos y cierra en la boca. Perro, gato, león, pantera, todos estos animales. Nosotros tenemos molares, que los leones no tienen molares. El caballo tiene molares, la vaca tiene molares. Nosotros también. Entonces, esa concentración de clorofila en el árbol, que es la fábrica de oxígeno nuestra. Entonces los colmillos de nosotros no son para carne, sino para la caña, ¿verdad? Ni a veces ni para eso. A veces ni para eso. Pero lo termino diciendo, en el día el sol alimenta a la planta y ella produce el oxígeno. No, por eso hay planta de sol. No hay cosa que resista más el sol que una planta. Permanentemente en el sol las 24 horas, sea verano, otoño o invierno. Nosotros no la resistimos. Ahora, en la noche ya no hay sol, entonces ella desahoga dióxido de carbono, se limpia. Y entonces ahí está el problema de que en la noche no se debe estar en un árbol cerrado con él o debajo de él. Pero en el día es ideal. De hecho, no hay ningún equipo de acondicionador de aire que pueda dar el frescor que da un bosque durante el día. No lo hay. Porque ese es un ambiente realmente confortable dentro de la naturaleza nuestra. El acondicionador de aire trata de sustituir la naturaleza nuestra y darle una condición que no tenemos. La mejor forma de ver esto es en un jardín. En el otoño usted puede regar sus flores, se ven bien, pero en la primavera es que florece y se ven hermosos realmente el ambiente del jardín. Porque el oxígeno es el elemento central de la existencia de todo lo que tiene vida. Sin oxígeno no hay vida. Y le termino diciendo lo de ahorita, con el asunto de la respiración. Como respiramos tan mal, el oxígeno no nos llega a nosotros con la cantidad suficiente que necesitamos. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Nazaret Jabún y volvemos en un momentico. Pero antes quisiéramos repetir unas felicitaciones que tenemos hoy, 22 de diciembre, día de Santa Cecilia. De noviembre. Un día como hoy nació Minú Torres, un abrazo a Minú Torres de Musa, también a Moisés Martínez, a Cecilia Navarro y, como dijimos, a Orlando Jorge Mera, Ramón Pina Acevedo, Cecilia García, Roberto Reina, Carlos Manuel Alonso, presidente tesorero, Cecilia del Carmen Victoria y Camila Denver. Vamos a una pausa. El otro día ya la despedida, que conmovió a los espectadores. Dice que su larga experiencia en el hospital de traumatología del Darío Contreras, había cortado 800 piernas. Sí. Y que después que descubrió el tratamiento de los órganos no había cortado una. Así es. Desarrolleme el concepto. Vamos arriba. Mira, también Carlos tiene una pregunta por ahí guardada, muy interesante. Vamos a cogemos las dos juntas. Pero vamos. El proceso de gangrena en un ser humano no es más, o en cualquier animal,
que la falta de oxigenación que se produce por obstrucción de las arterias o de las venas. Ya a esta altura de cómo está la situación médica, es un crimen amputar un dedo por una gangrena. Con el tratamiento que nosotros estamos estableciendo en el país, yo tengo ahora mismo más de 30 pacientes de gangrena cuyo cuadro ha retrocedido y ha restaurado el miembro, incluyendo pacientes que son diabéticos realmente. Doctor, antes de usted seguir, yo quiero alimentar, que tú lo incluye así que lo conoce. Es raro que el doctor Caonabo de San Pedro de Macorís, uno de los discípulos del doctor George, Alemán. ¿eh? Alemán es George. Sí, y el doctor Musa, que es hijo del doctor Antonio Musa, son testigos de que la época del doctor George, que todo el mundo iba al Hospital San Antonio, lo que buscaban era realmente salud de tipo ortopédico, es decir, la gente viajaba a San Pedro de Macorís con una fractura abierta, fractura cerrada, pero con problemas óseos. Y naturalmente a veces esos problemas óseos estaban asociados a heridas. Gran parte del éxito que acumuló ese hospital y los médicos que trabajaron ahí fue debido al alto uso de ozono en el Hospital San Antonio. El que se encargaba es el doctor Risi, Antonio Risi, Nini Risi, que inclusive me encontraba raro que él a veces estaba su bata sucia, mancha el ozono. Cuando se usa con agua oxigenada. Porque él era el encargado y gran parte de las no amputaciones que se hacían y de el tratamiento local para gangrena fue por el uso del ozono. Eso es así, doctor. Siga. Mire, cuando se produce la gangrena es una obstrucción arterial, decíamos, o venosa. No hay ningún medicamento que en una semana o 2 o 3 o 4 semanas, ni siquiera en 2 meses, a veces ni en 6 meses, restablezca la luz de ese vaso obstruido. Sí, está bien. Ninguno hay para eso. Solamente el ozono tiene capacidad para hacer eso. Porque si no destruye el tapón que hay, si no limpia la arteria o la vena, la presión que produce a sí mismo en el órgano o en el miembro afectado va a producir inmediatamente una neoformación de vasos, o sea, comienzan a surgir vasos nuevos y va inmediatamente a coger el cuadro gangrenoso y retrocederlo. Yo tengo pacientes que en 15 días han botado un cuadro de gangrena y tengo otros pacientes que en un mes están caminando muy normales, con cicatrización normal en sus miembros, dependiendo del tamaño. Y se hace revascularización y neoformación de vasos. ¿Por qué no se usa en las clínicas de rejuvenecimiento? Entonces no tenemos razón de ponernos viejos si nos oxigenamos bien. Porque en eso que estamos José y yo, a ver si nos metemos por ahí. Mire, sí se está usando, lo están usando. Lo que pasa es que lo usan, las personas que están en ese campo tienen todavía muchos temores con el uso del ozono, porque el ozono tiene demasiados enemigos. O sea, todo médico comercial o toda medicina comercializada es enemiga del ozono. Porque imagínese usted un caso, por ejemplo, un vía diabético, que dura años yendo a un hospital a curarse una úlcera. Eso es un negocio de 1 año, 2 años, 3 años, para que el ozono le quite el negocio en 1 semana o 2. Es mucho más rápido el proceso. Ahora, ¿usted no está exagerando un poquito, doctor? No, yo tengo prueba de esto. Doctor, ¿qué es aeróbico y anaeróbico? Aeróbico son las bacterias o los seres vivos que viven inmediatamente dentro del ambiente oxigenado. Anaeróbicos no necesitan oxígeno. ¿Y viven? Viven sin el oxígeno. Ahí entra a funcionar en la diabetes fundamentalmente. El cuadro de úlcera que estamos hablando del diabético son anaeróbicos. Cuando el ozono toca esa bacteria anaeróbica, le rompe la membrana en fracción de segundos, porque no resiste al ambiente. O sea, el ambiente oxigenado nuestro, como el de la bacteria, es una molécula de oxígeno con 2 átomos de oxígeno unidas en una molécula. El ozono tiene por cada molécula 3 átomos. Ese átomo que queda libre destruye la bacteria, no resiste la bacteria a eso, porque su ambiente es para 2 átomos de oxígeno, no de 3.
Esa es la efectividad que tiene el ozono como elemento antibiótico en el organismo, pero además de eso, como elemento nutricional del organismo. Todo el que se pone ozono, inmediatamente recupera energía vital, inmediatamente la recupera. Y hablando del asunto de la obstrucción arterial y de la neoformación de vasos, yo tengo pacientes que podía traérselo aquí, que han ido a cateterismo, lo han devuelto porque no pueden hacer el procedimiento del catéter. Y en 15 días yo lo devuelvo con su salud a la casa. Y lo mando a hacerse los estudios, algunos de ellos que han ido, que van para el cateterismo, yo les pido una oportunidad de 15 días, y en 15 días, junto con una buena dieta y otras soluciones que usamos para esas cosas, el paciente vuelve a hacerse los estudios y no hay que hacerle cateterismo, porque el ozono destruye todos los elementos no orgánicos que están circulando en el torrente sanguíneo. Y eso es fundamental, o sea, le tapa las arterias y las venas. Tengo pacientes que han creado o han tenido nueva formación de vasos sanguíneos a nivel cardíaco, de 2 y hasta 3 arterias nuevas coronarias. Doctor, pero si es algo que ya está establecido y probado, usted y yo sabemos que los hombres más ricos del mundo, fuera de la preservación de sus fortunas, el principal objetivo de ellos es poder vivir más tiempo con mejor calidad de vida. Sí. ¿Por qué, si ellos dedican miles de millones de dólares, el caso de Slim, el caso de la computadora, Bill Gates, el caso del que no quiso usar Jobs, medicamentos, que murió? Steve Jobs. ¿Usted no supone que ellos tienen más información que nosotros y hacen más inversión en eso que nosotros? Para que no den que Julito Jacín y Nazaret Habún descubrieron que el ozono lo están bloqueando. Los grandes laboratorios. Deberían tener más información que nosotros. Es posible que la tengan. Quizás me den una cátedra a mí sobre eso, pero no asimilan el beneficio del producto. Y una cosa es la información y otra cosa es la conciencia en el uso del producto. Ese tipo de persona va a depender más de la pantalla emocional del dinero y de los altos centros comerciales de medicina. Y los centros de investigación, doctor. Y los centros de investigación que de la realidad. Uno de los problemas del ser humano, doctor, es haberse desprendido y separado de su propia naturaleza para meterse en un laboratorio. ¿Y cómo nosotros descubrimos que a lo mejor las células cancerosas lo que le falta es oxígeno y ellos no lo saben? Eso es así. Entonces, ¿por qué ellos no lo saben y nosotros sí? Se sabe. Se sabe. Ahora, ¿cuánto cuesta una quimioterapia, doctor? No son 2 centavos. Y el ozono no vale nada. Ni la 10ª parte. Mire, Carlos justamente tiene una pregunta por ahí con el cáncer. Sí, con eso. Ya se está hablando a nivel mundial, dentro de la ciencia médica, de la dieta alcalina. Ahora que se está hablando de la dieta alcalina, nosotros estamos trabajando con dieta alcalina hace más de 15 años. ¿Qué es lo que es una dieta alcalina? El pH de la sangre es alcalino, totalmente alcalino. Cuando ese pH pasa a ser un poquitito ácido, aunque sea 2 puntos ácido, comienzan las células a morir y a producir el cáncer. Y eso se conoce muy bien. No es que el ozono vaya a curar el cáncer per se, pero hay que ponerle una patita más al cáncer. Tiene 3 patas hasta ahora. Una guillotina, que es medieval, se le saca el cáncer por cirugía, un tumor. La otra es hoguera, le meten radiación Radio y quema, exacto. Y la otra es veneno, envenenan el cáncer Quimio. con la quimio. Pero le falta una patita. ¿Cuál? Esa, oxigenar el cuerpo, cambiarle el pH a la sangre. ¿El ozono es ácido o alcalino? No, el ozono establece alcalinidad, porque nosotros necesitamos es justamente eso, ser alcalino. ¿La leche es interiormente. alcalina? Sí, aunque tiene ácido láctico. ¿El limón es ácido? Sí, pero no es negativo para el cuerpo. Es el único ácido que el organismo humano asimila como elemento positivo para alcalinizar su sangre. ¿Cuál es Así el mismo. pH fisiológico? 7 en 7. sangre y 6 y 6.2, 6.3 en orina, igual que en el sudor. Entonces lo que hay que establecer es un pH adecuado. Los pacientes, fíjense que los pacientes de cáncer, con frecuencia, con los años, vuelve y les sale el mismo cáncer. Pero es que siguen con el mismo ritmo de dieta, siguen con el mismo ritmo alimenticio y eso les va afectando, o sea, no cambian. Pero además de eso,
Cuando el cáncer tiene origen químico, el paciente muere porque muere con la quimioterapia. Porque es un químico sumado a un ambiente químico. O sea, está aumentando los riesgos del pH de la sangre al máximo. Y ahí es que está el asunto. Entonces te está simplificando la cosa muy fácil. Con una cucharadita de bicarbonato de sodio todos los días por la mañana, eso ayuda. Uno no tiene que volver al médico más nunca. Eso es así. Una cucharadita de bicarbonato mantiene el pH de la sangre. El problema nuestro es que eso hay que tener cuidado porque el mecanismo de síntesis debe estar bien regularizado para no caer entonces en una alcalinización muy alta. Pero sí es positivo. El bicarbonato ayuda 100%. Y usted no ayuda. está olvidando, doctor, que todo es así, pero todos los organismos no reaccionan frente a los estímulos en forma diferente. Que una célula mía frente a una agresión cancerosa no funciona igual que frente a una suya, porque yo llevo dentro de mí células genéticamente cancerosas. Ahí es que entra la sabiduría y el conocimiento del médico, porque toda dosis no es igual en todo el mundo. Todo tratamiento no es igual en todo el mundo. Ahí entra entonces el juego de la experiencia médica en el asunto. ¿Por qué? Porque lo que usted dice es una realidad. Ahora, todo el que tiene una célula cancerosa, el organismo le está diciendo, no puedo seguir viviendo y tengo que vivir. Entonces comienza una lucha interior en el organismo. Y comienza a multiplicarse las células. Y eso que decía José Israel del bicarbonato, mire, eso es real. El bicarbonato que no vale nada. Absolutamente nada. Hoy sube de precio, hoy sube de precio. Ah, no. No, lo que pasa, doctor, que lo suban y al ozono también. Lo que pasa es que un organismo, cuando tú te tomas la cucharadita de bicarbonato, no reacciona igual en todos los organismos. A lo mejor no tiene capacidad de absorción. Hay que medir, hay que entrar a la experiencia médica. Mire, mi padre fue fumador de toda la vida. Siempre andaba con una bolsita de bicarbonato en los bolsillos, tenía que tomarse todos los días ese bicarbonato por la acidez que le daba el tabaco. Nunca le llegó a hacer una úlcera, nunca sufrió de nada. Después que yo conocí el bicarbonato como elemento fue que me di cuenta por qué razón tenía tanta protección en su organismo, que murió de 88 años haciendo un fumador. Pero y un murió, ¿verdad? Como todos. Qué cosa. Como todos. El problema es ese, De eso que se nacemos trata. con fecha de vencimiento. Ahora hay que darle calidad a la vida antes de que llegue la fecha de vencimiento o prolongar la fecha de vencimiento. Porque se puede morir también cuando uno quiere, porque se pegó un tiro y murió. ¿Usted está convencido de que el ozono es un gas para tratar o para prevenir? Las dos cosas. Entonces una persona que use regularmente el ozono como prevención puede alargar esos años de vida. Alarga los años y su calidad. Las dos cosas. ¿Y cómo se usa desde el punto de vista Si yo quiero, usted me convenció, yo quiero usar ozono, ¿qué hago? O pagarme. Bueno, ya te pagué, ¿qué tú me das? ¿Ozono todos los días? No. Son ciclos, se dan ciclos. El ozono yo puedo usarlo por vía oral, por vía nasal, por vía auditiva, por vía rectal, por vía uretral, por vía endovenosa, por vía arterial, por vía oftálmica, por vía dermatológica. ¿Es sólido, líquido o gaseoso? No, líquido, perdón, es un gas, siempre de gas. ¿Y cómo lo da por vía rectal? Con una sonda, se coloca una sonda y se le coloca ahí el ozono. ¿Y cómo lo come? Entonces el recto absorbe. Sí, el recto tiene capacidad de absorción, pero la absorción por el recto es menor que la inyectada, mucho menor. Ahora, uno condiciona ese paciente. ¿Usted inyecta gas en las venas? El ozono. El ozono yo lo inyecto en las venas. ¿Y eso no produce una embolia gaseosa? Pregúntale a su amigo, que se lo han puesto varias veces, y tiene más energía que nunca. Y uno con Cuidado, ahorita me lo matan. Y con una mascarilla o en una cámara. No, con una mascarilla no se usa también. Con una mascarilla no se puede porque el ozono irrita la vía respiratoria. Eso hay que saberlo manejar. Yo lo uso en el asma, para descongestión de paciente asmático y para una sinusitis también se usa. Pero es con otra combinación de elementos que van a evitar la irritación de la vía respiratoria. Que el descubrimiento del ozono fue justamente por eso. Porque en Alemania, en el 1885-86, las fábricas eran cerradas y producían ozono por el calor del movimiento de las máquinas.
Doctor Hasbún, ¿cuándo usted determina que el paciente, qué signos le da para que usted sepa si sigue el tratamiento o si ya es un tipo de paciente que el ozono no le beneficia mucho? ¿Cuál es el parámetro? La desaparición de los síntomas que me lleva es el primer parámetro. Ah, ya. Y el segundo parámetro es la respuesta del paciente a su estado emocional, que le cambia por completo. Porque déjeme decirle algo importante en esto, para personas adultas. El cerebro consume básicamente dos tipos de energía, básicamente. Azúcar y oxígeno. El paciente que le falta oxígeno en el cerebro tiene mal sueño, es irritable, se pone haragán, se coloca lento, hace de todo. Desde que el ozono llega al cerebro, alimenta el cerebro, entonces da una rehabilitación mental al paciente y activa la condición de vida del paciente y la inteligencia. Me ponen un mensaje, me dice que parece que eso es bueno para el Alzheimer. Sí, señor, pero no, óigame, no cura el Alzheimer, pero frena el proceso de deterioro del paciente con Alzheimer. Y si el paciente va comenzando, su cuadro crítico va a aparecer de 5 a 10 años más tarde, porque está alimentando. Y la isquemia cerebral. En la isquemia cerebral es como una bomba atómica. En la isquemia cerebral tenemos dos básicamente, la trombosis y el derrame cerebral. Yo tengo pacientes que han ido a mi consultorio en silla de ruedas y en 3 días los pongo a hablar y a caminar con ozono. ¿Por qué? Porque esas células cerebrales quedan latentes, muchas de ellas que no mueren por completo. Al no morir por completo le llega oxígeno puro, inmediatamente comienza una rehabilitación en ella y hay una respuesta inmediata. Con frecuencia, los médicos ordenábamos, digo ordenábamos porque ya yo no lo hago, mandar al paciente a rehabilitación con una trombosis o un derrame cerebral. Permítame explicarle esto. Siga. Para que le muevan los miembros que están limitados, la pierna, la mano, la boca, el cuello. Eso para estimular la función cerebral. El problema no está en el miembro que está invalidado, ni en la pierna, ni en el brazo, ni en la mano, ni en el dedo. El problema está en el cerebro. Y ese es el que hay que trabajar, y eso es lo que yo trabajo, directamente el cerebro. Doctor, cuando usted ve un escritorio de un amigo suyo, una maquinita, o si usted va a un sitio cerrado que se fume y ve 8 o 10 maquinitas, que dice, esas son máquinas de ozono, ¿de qué le están hablando? Sí, de purificación del aire, porque cuando se está fumando hay mucho dióxido de carbono, hay mucho, como hay de todo, porque el tabaco tiene de todo. Produce, creo que son 60 y pico de enfermedades. Entonces, cuando se pone esa maquinita, el ozono desplaza hacia el piso todos los elementos que hay circulando que no sean oxígeno. Y hay máquinas que convierten el aire en ozono. Sí. Aumentan la concentración de oxígeno. Atrapan el aire regular, le sacan todo el oxígeno y lo concentran. En medio ambiente, sin máquina, ¿cuál es el lugar más rico en ozono? El que hablamos ahorita, bajo de un árbol. De un mar de día. En el día. Y cuando llueve, ahí hay mucho ozono. Hay un olor característico en la lluvia que lo produce el ozono. Y en el bosque lo produce el ozono. De hecho, el ozono tiene un olor a bosque. Y a veces, ¿no es tierra lo que huele? No. ¿Es olor a tierra mojada? No, es que ese es diferente de tierra mojada. Por ejemplo, en el pavimento no hay tierra mojada. Y hay olor a Y hay un olor que uno lo siente. Eso es ozono. Porque el ozono se produce en la naturaleza como consecuencia justamente de la alta temperatura que hay en la atmósfera. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, hay 3 o 4 contraindicaciones básicas. Entre ellas están, por ejemplo, una persona embarazada no se le puede poner ozono porque alimenta demasiado el producto y crece demasiado, o puede producirle órganos gigantes. Hay personas, por ejemplo, que tienen lesiones de nacimiento que son genéticas, que no hay por qué poner ozono. Y la mayor contraindicación es el que no lo paga, que no lo puede poner. Esa es la mayor contraindicación que tiene. Bueno. Doctor, hay muchos médicos ejerciendo esa práctica en el país. Yo di unos cursos aquí, y hay como 2 o 3 que están trabajando con eso. Algunos han hecho un trabajo muy bueno, otros, como todo en la vida, se han convertido en un falso con esas cosas, pero hay 2 o 3 médicos que están trabajando con eso. A nivel internacional sí lo están usando en muchos centros. En Canadá lo usan, los alemanes lo tienen incluido como servicio médico, lo tienen también en Italia. De Italia me mandaron 2 pacientes a mí de allá porque ellos lo tienen incluido
como servicio médico en los centros médicos. El problema del ozono es el aspecto comercial. O sea que el ozono va a disminuir el consumo Doctor, de medicamentos. cuando un paciente tiene un diagnóstico fatal, es decir, que va a ocurrir y no va a ser bueno, generalmente busca se agarra de cualquier cosa. Exacto. Pregunta, ahí nos preguntan, me dicen que enfermedades degenerativas, como son los problemas del sistema nervioso, tanto periférico como central, en problemas de desarrollo cognitivo de niños, por ejemplo, autismo, etcétera, que si eso tiene algún efecto por ese tipo por ese lado de la patología. Excelente intervención la suya. Ahora, mire, yo estoy buscando a la gente de autismo aquí en el país. Y si están viendo el programa, me gustaría que me llamasen. Yo tengo unos 15 pacientes autistas que le he colocado ozono. Algunos de esos pacientes que estaban en escuela de educación especializada para ello, han retirado los niños de la escuela especializada para escuelas regulares. Ya. Comienzan a hablar, comienzan a ser sociables, que son antisociables, se le quita la ira. O sea, es un proceso que hay que verlo para creerlo. Ideal. Porque tengo la teoría, no puedo comprobarlo, que me falta dinero para un laboratorio de investigación, de que esos pacientes autistas tienen mucho que ver con el tiempo de parto y el trauma en el parto. O con un proceso de nutrición a nivel uterina, ya sea porque la madre haya tomado alcohol, haya fumado o algún proceso determinado que todavía no está claro. Pero yo sí sé que de esos pacientes hay 10 que me han respondido 100% bien y los otros 5 hay 2 de respuesta negativa y 3 de respuesta relativa. Decía un poeta que el mundo gasta millones y millones en estética y muy poco en investigación de ese tipo. En el caso del ozono, realmente, doctor, no lo estamos presentando como una panacea. No debe presentarse así y no es. Porque es que estamos hablando de ozono como elemento único. Pero todo paciente que llega donde mí tiene que pasar por un proceso de cambio de estilo de vida, que es básico. Yo no hago nada con limpiar un carro y meterlo al lodo. Lo estoy ensuciando, estoy perdiendo mi tiempo. A nadie le gusta limpiar un vehículo cuando está lloviendo. O sea, eso mismo pasa con el ser humano. O sea, hay que darle un cambio del estilo de vida. Pero puede ser una panacea en el sentido de que, como decía al principio, todo paciente, todo ser viviente depende del oxígeno. El ozono lo que está dando es oxigenación, vida. Hay cámaras de ozono, como por ejemplo, cuando sacan una persona de una profundidad, la meten en una cámara de descompresión. Hiperbárica. Eso tiene, en la hiperbárica hay ozono. No, el ozono no tiene cámara así, el ozono es más ambiental que otra cosa y se pone más directo. La hiperbárica es una cámara que por presión, por la piel penetra el oxígeno. Es mucho más lento el proceso que el proceso de ozonoterapia. Mucho más lento y más costoso. Bien, en el hombre el problema sexual es vital, como dijo Freud. Sí, señor. Realmente tiene usos en impotencia, que esa es la pregunta que me hacen 200 ahí. Ozono por vía prostática. Mire, tiene mucha incidencia el ozono en eso. Porque ahí están los cuerpos cavernosos. Si el problema de la impotencia es irrigación. Exacto, es irrigación. Si los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre. ¿Y cómo puede llegar el ozono a los cuerpos cavernosos? Que no sea por la sangre. No, es directamente por la sangre que llega. Porque el cuerpo cavernoso es una pequeña vejiguita que se va a llenar de sangre. Igual que el cerebro. Exacto, yo oxigeno toda la sangre y entonces la que llega al cuerpo cavernoso va a alimentar el miembro del pene y se va a dilatar inmediatamente. Ahora, eso sucede cuando el paciente tiene problemas de calcificaciones o obstrucciones dentro del cuerpo cavernoso. Última pregunta, doctor Jabón. En una célula cancerosa ya establecida, si usted aumenta su irrigación o su oxigenación, ¿no está fomentando o incrementando la multiplicación de esas células malignas? No. ¿Por qué? Si eso no es selectivo, no. Ese es un abono que usted riega y todo crece. Eso es interesante. La célula cancerosa necesita el ambiente ácido para subsistir. De hecho,
Ya se sabe que los tumores tienen dos tipos de pH. Por fuera es ácido y por dentro es alcalino. Cuando yo le pongo ozono por fuera o el oxígeno por fuera, le estoy cambiando su ambiente ácido por un ambiente alcalino. Entonces ese ambiente alcalino que hace es destruir esa célula o no dejarla multiplicarse. Porque el ambiente de su multiplicación va a depender del medio ambiente. Y eso es sumamente importante saberlo. Por eso que hay que complementar los tratamientos de cáncer con la ozonoterapia. Hay que ayudarse con eso por obligación. Porque el oncólogo con frecuencia deja hasta al paciente fumando, lo deja con los mismos alimentos. Entonces ahí es que está el daño de eso. O sea que cuando el paciente le toca, al cáncer, perdón, le toca el oxígeno o le toca el ozono, hay un proceso de frenar o destruir la célula cancerosa porque ella es anaeróbica. Osiris te quiere preguntar algo. El hombre que sabe mucho del medio ambiente. Que si los aisladores de media tensión, el olor que producen, son componentes eléctricos, que si ese olor es ozono. Sí. Siempre y cuando no esté quemando alguna sustancia. ¿De qué es lo que él habla? Eso es de electricidad. Ajá. De electricidad. Cuando hay carga, se produce un olor. Sí. Cuando hay roce con carga. Y ese olor es eso, un poquito de ozono que se da. Bien, José. Doctor, una pregunta que me inquieta. En el caso de un shock séptico, ¿el ozono es aplicable? Sería una bendición. Yo quisiera, y lo haría con todo el gusto gratuitamente, que de un paciente con un shock séptico, una septicemia o una infección generalizada, prestarle ayuda. Eso sería lo ideal. Porque no hay que quitarle el antibiótico, es que el ozono va a destruir toda la bacteria que tiene. Bueno, la peor de las bacterias que nosotros conocemos aquí ahora mismo es la pseudomonas, o una de las peores. El ozono juega con la pseudomonas. Bueno, yo tengo un paciente con pseudomonas en 2 días curado. Por último, hay pocos médicos que se dedican a esto. En Santiago hay un doctor Madera, sí. Aquí hay un doctor Contreras, que es un santo varón formado en Cuba, que hace una medicina muy generosa con muchas personas. Muy buena gente, sí. Y usted, que naturalmente lo conocimos aquí en el canal, lo hemos visitado en su consultorio, hemos conversado mucho, y que tenemos prueba de que hace una medicina interesado en la ciencia e interesado en el ser humano, que es lo que la medicina debe ser. ¿Cuántos médicos más hay que se dedican a esta innovación en la medicina que surge del siglo XIX, evidentemente, por lo que hemos dicho aquí en Alemania? Sí. Que tiene raíces en Alemania, pero aquí en Cuba hubo un momento de mucho auge del ozono. Dependieron de eso ellos. Sí, tengo entendido que el proceso no de curación, pero sí de estabilización y vida de Fidel Castro tiene mucho que ver con tratamientos de ozono. Sí. ¿Quiénes más ejercen esa práctica aquí? Aquí hay unos 10 médicos serían como 4 o 5, porque hay otros que son curiosos que están usando el ozono. Que ese es lo que me choca. Sí. Porque no es usar un producto por usarlo. No, exacto. Hay que tener el conocimiento médico profundo para usar las cosas como deben ser. De hecho, yo tengo pacientes que le han puesto ozono y la diferencia cuando llegan donde mí la dicen, es abismal. Bien. Porque es un proceso de conocimiento. Ese no fue el tiempo, doctor. Como es natural, tú eres que tiene un problema llama, retinosis, enfermedad de los ojos degenerativa, pigmentación, ¿tiene uso en los ojos? Si toda enfermedad que tiene un compromiso vascular o tiene que ver con vascularidad, bien, va con ozono. Doctor Jabún, teléfono y dirección. Bueno, lo voy a hacer por la petición. El teléfono es 809-566-3491. Bien. 566-3491. Doctor Nazaret Hasbún. Gracias, doctor. Pausamos y... Entonces,